Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial. Mi nombre es Ley Fernández y en esta ocasión vamos a aprender sobre ciclos de vida, el Engine on Init y el Engine on Destroy. Así que comenzamos. Muy bien, gracias por suscribirte, gracias por apoyar la comunidad. Recuerda que esto es contenido educativo y te invito a que te pases por los cursos de Angular, Node, Socket si aún no lo has hecho. Y que también estamos con una nueva sección en la cual estamos invitando a otros creadores de contenido y profesionales de la industria del desarrollo de software. Bien, ¿qué son los ciclos de vida? Los ciclos de vida, vamos aquí un poquito a lo que es descripción, a lo que es texto. Tatiana Molina nos lo explica muy bien, nos lo explica en castellano para toda la comunidad hispana. Y básicamente son las etapas por las cuales tu componente de Angular va a pasar o va a atravesar para existir en tu aplicación, ¿no? Ella nos menciona que hay 8 etapas diferentes de ciclo de vida, o en pocas palabras, hay 8 ciclos de vidas y lo podemos ver muy gráficamente en esta imagen. Los ciclos de vida son los que están en el color rosa y en el color verde. Claro está que aquí ella lo que quiere representar es el orden en el que estos métodos y funciones se están ejecutando. Como principalmente tu componente es una clase, pues esta va a tener lo que sería un constructor. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el onInit en este video y en el onDestroy. Para no hacerlo tan largo, y ya voy a hacer un video con los otros ciclos de vida. Para este ejemplo, yo he creado una aplicación en Angular que lo que tenemos es como representando una lista de tareas. Ok, entonces vamos a esto. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a enfocarnos en el onInit. El onInit y truco para empezar un poco a entender lo que serían algunos prefijos. Los ciclos de vida que tienen la palabra init básicamente quiere decir que se van a ejecutar una única vez dentro de tu componente, única vez dentro de tu componente, no dentro de tu aplicación. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú tienes varios componentes en una misma vista, cada componente va a ejecutar su propio onInit e incluso todas sus 8 etapas, sus 8 ciclos. Así que para las personas que están comenzando, tener eso muy claro. Ahora, ¿para qué está diseñado? Básicamente, ¿por qué es uno de los más conocidos? Porque cuando tú ejecutas o tú generas tu componente, y si tú no sabes generar un componente Angular, no entras en pánico, que en el primer comentario te dejo el link hacia mi video de curso de Angular donde explico esto a detalle en 5 minutos. Cuando tú generas tu componente, automáticamente Angular te agrega este ciclo de vida en tu componente. ¿Para qué? Porque aquí es donde generalmente vamos a hacer llamados a nuestros servicios o vamos a asignar variables vamos a asignar data a nuestra variable. Es básicamente el componente que está diseñado para interrelacionar la información o la data con tu variable. Ahora, si queremos ir un poquito más a fondo, lo que nos dice Tatiana es que se ejecuta una vez que Angular ha desplegado su vinculación de datos con las variables, o cuando el componente ha sido inicializado una vez del ng-onChange. Este lo vamos a ver luego, no, imagina que no dice nada aquí. Y este evento es utilizado principalmente para iniciar la data de tu aplicación. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué me gusta poner en práctica a mí? Esto realmente lo aprendí mucho tiempo después, y para las personas que están comenzando o que ya llevan algún tiempo en el desarrollo de aplicaciones en Angular, ¿qué se recomienda? Se recomienda que cuando tú te suscribes, ¿no?, a un observable, siempre se debe de suscribir para evitar lo que es la fuga de memoria. ¿Cómo hago esto? Yo personalmente me gusta utilizar como esta técnica, que lo que hago es que declaro un array, que lo puedes llamar como tú quieras. En este caso lo llamé list observers, o una lista de observables, la cual va a ser tipo array y cada valor va a ser una suscripción, en donde dentro del onInit lo que hago es que a cada suscripción la asigno a una variable y luego esta variable la agrego a esta lista de arrays. ¿Por qué? Porque imaginemos que por algún motivo pues vamos a tener más suscripciones, ¿no? Podemos llegar a tener 3 suscripciones en este ejemplo, y yo lo que hago es que las agrego
en este apartado. Las agregamos en el array, ¿no? Ahora, ¿por qué agregamos esto en un array? Porque, como te comento, vamos a entrar a explicar el ciclo de vida onDestroy, que es el ciclo de vida que vemos aquí. Es el último, es la última etapa. ¿Y por qué estamos comenzando con la primera y con la última? Porque normalmente suelen ser las más usadas. Las que están intermedio se usan en algunos casos muy precisos o en algunas formas de trabajar diferente. De repente no la vas a necesitar usar, pero el onInit y el onDestroy seguramente sí. Entonces, yo cuando agrego mis suscripciones a este array, ¿qué recurro? Inicializo o hago el llamado al onDestroy, y lo que hago es que le digo, mira, todas las suscripciones que yo tengo dentro de mi lista las voy a recorrer y voy a decirle que se desuscriba. ¿Esto por qué? Una vez más, para evitar la fuga de memoria, y básicamente es para mantener el performance de tu aplicación, para que se mantenga ahí muy ligera y rindiendo en su máximo poder. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos ver aquí, ¿no? Recuerda que cuando vamos a hacer uso de los ciclos de vida debemos implementarlos en la clase. En este caso mi componente se llama HomeComponent, el cual hago uso e implemento. En este caso, porque es un caso de tutorial, estoy implementando todos los ciclos de vida. Esto no es para nada lo normal. Seguramente tú en tu trabajo o en tu proyecto implementarás 1, 2 o 3. Y aquí yo tengo implementado el onInit para hacer referencia al engine onInit, y tengo implementado el onDestroy para hacer referencia al onDestroy. Bien, vamos a dejar este video hasta esta parte en el cual ya explicamos dos de lo que serían los ciclos de vida más usados. Y aquí una vez más vamos a enfocarnos, vamos a ver qué nos dice Tatiana sobre el método de engine onDestroy. Y dice que este método se ejecuta justo antes de que Angular destruya los componentes. Ahora, es muy útil para darse de baja de las observables y desconectar. Y quiero que te fijes en algo. Hace poco una persona me comentó acerca de que si el onDestroy se ejecuta al momento de actualizar la aplicación. Vamos a quitar estas suscripciones para que no me repita la información. Y realmente, amigo, hice el ejemplo porque no lo sabía. Entonces, vamos a actualizar la aplicación y podemos observar que aquí me está ejecutando el onInit y los otros ciclos de vida que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero cuando actualizo no se ejecuta el onDestroy. Y esto es porque el onDestroy se ejecuta cuando Angular, cuando el movimiento de vistas está dentro del flujo de lo que es Angular. Como puedes ver, esto no está dentro del flujo. Ahora, si yo le doy que se vaya a otra ruta, que esto es básicamente lo que va a hacer es que me va a navegar hacia otra ruta, ahí sí se me ejecuta el onDestroy. Este onDestroy, si tú puedes observar, se está ejecutando en el Home Component. No se está ejecutando en esta pantalla, que esta pantalla se llama Login Component. Aquí no se está ejecutando, se está ejecutando en el Home Component. Si yo regreso al Home, se me vuelven a ejecutar todas las otras etapas, el engine onInit, y de esta manera salimos de esa duda. El onDestroy no se ejecuta al momento de actualizar tu aplicación, sino simplemente en el momento que estás navegando. Así que quédate, seguimos con el siguiente video tutorial. Recuerda una vez más que este video forma parte de una serie de videos en los cuales estamos aprendiendo sobre los ciclos de vida de Angular, y vamos con el siguiente.